y fue el primer Doctor Who en euskera. Y por segundo tenemos a Sebe Atencia, que es más conocido como la voz de Son Gohan en Dragon Ball Z, nuevo Son Goku en Dragon Ball Kai y Son Goku de Chiqui también en Dragon Ball A. También ha sido Fly en Fly en Aventura, Arima en Carecano, ha sido la voz de John en Garfield, las películas, no me sale la palabra, y ha doblado a Orlando Bloom en El Reino de los Cielos y fue el segundo Doctor Who en la tercera y cuarta temporada que se doblaron. Un fuerte aplauso, por favor. Vale, como primera pregunta, ¿qué hay que tener en cuenta para ser el actor de doblaje? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, yo creo que a priori casi nada en especial, no sé, al final con el paso del tiempo ves que hay más gente de la que uno puede pensar que puede ser doblador. Hombre, tener una buena voz ayuda, pero tampoco es algo que marque decisivamente. Si no tiene una buena voz no puedo ser actor de doblaje, ¿no? Yo creo que tener un poco de oído musical, en el sentido de, bueno, pues tener cierto oído para imitar un poco el original a la hora de buscar entonaciones y ese tipo de cosas. A veces también hay que cantar y cosas así. Y luego, pues bueno, pues una cierta capacidad de interpretación, de dramatización, ¿no? Y luego, pues bueno, pues también mucho a base de experiencia y de trabajo, pues vas encontrando nuevos registros en tu voz, nuevas formas de decir las cosas y bueno, pues un poco eso sería, ¿no? Por tu parte, Feliz, ¿qué tienes en cuenta a la hora de doblar a cualquier personaje? Bueno, ya lo que ha dicho Sebe de alguna manera incide en lo que es lo básico del doblaje, tener una mínima capacidad de reflejos para poder sincronizar la voz que tú emitas con los movimientos de labio que aparecen en pantalla. Y como bien ha dicho, aunque en principio no se requieren cualidades especiales, siempre ayudará tener una voz pues más adecuada para una serie de registros, pero sobre todo tener mucha capacidad de adaptación a registros diferentes. Ser un poco polivalente creo que puede ser un factor positivo. Tener, por ejemplo, capacidad de caracterizar la voz, de romperla, de hacer falsetes, jugar. En definitiva, lo resumiría, no sé si estarán de acuerdo, en tener capacidad de jugar con la voz. Muy bien. ¿Y qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer el doblaje? O sea, ¿qué factores tomáis en cuenta cuando vosotros os enfrentáis a un personaje en la pantalla con el director que os dirige, según qué personaje sea? Sabemos que es diferente tanto si doblamos animación como doblamos imagen real, pero más o menos los factores que se toman. Sí, si me permites, los factores un poco que de principio son los que encarrilan el doblaje vienen marcados por las instrucciones del director. El director es una pieza fundamental del proceso que de alguna manera encauza al doblador, le sitúa por dónde va el personaje, en qué circunstancia particular está el personaje en ese momento que tiene que doblar, por dónde tienen que ir los tonos, más o menos, etcétera, etcétera. El director de alguna manera encarrila. Es muy importante también cómo venga bien o mal adaptado el texto. Es fundamental. La labor de los adaptadores de textos, los ajustadores, yo diría que es casi tan importante como la de los propios dobladores o directores. Es una labor que no está suficientemente reconocida. Es importante traducir bien, pero sobre todo es importante adaptar bien el diálogo a la longitud de la frase, a los tonos, a los giros.
si la adaptación está bien hecha, ya a atril, ya a sala de doblaje, con las instrucciones del director, el doblador ya puede dedicarse exclusivamente a intentar ya casi a abordarla. Si no, todo viene dificultoso, todo se retrasa, hay que andar adaptando el texto en el mismo momento porque se ve que no se ajusta, etcétera, etcétera. Yo creo que esas serían, fuera del doblador, los dos factores fundamentales, el director y una buena adaptación, más luego las cualidades del propio doblador. Sí, desde luego la labor del director es clave, ¿no? Porque tú muchas veces entras en la sala de doblaje y pues son las 8 de la mañana, no sabes de qué va aquella película o lo que se vaya a doblar y bueno, pues en un momento dado pues estás en un tono ligeramente más bajo, a veces una diferencia muy pequeña de medio tono, de un tono arriba abajo cambia completamente el carácter que le puedas dar a un personaje. Entonces, bueno, es importante cómo te marca el director, ¿no? Es decir, no, sube un poquito el tono, bájalo un poquito, estás pues eso, con un tono más dormido, demasiado despierto, no sé, ¿no? En dibujos animados, por ejemplo, también el director muchas veces, en dibujos animados me refiero porque es a veces donde, también en las películas, pero sobre todo en los dibujos animados es donde es muy importante en un primer momento dar con la voz que le vas a poner a ese personaje, ¿no? Porque pues muchas veces no es una voz normal, ¿no? Las películas, a veces los personajes, pues bueno, pues te los dan un poco en base al tipo de voz que tienes y bueno, pues en principio es con tu voz más o menos normal, un tono más alto, más bajo, pero tu voz normal. En los dibujos animados pues ya es una voz ya caracterizada, ¿no? Es una voz nasalizada, es una voz rota, es una voz con falsetes, así, asado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el director también pues es importante como que te lleve a encontrar esa voz, ¿no? Porque una vez que encuentras la voz que tienes que ponerle al personaje, luego ya, bueno, pues si eres un doblador ya experimentado, bueno, pues ya tiras millas, ¿no? Ya una vez que ya tienes la voz, pues bueno, pues luego ya el take que tienes que doblar, pues de risas, de lloros, de gritos, de peleas o de lo que sea, pero tú ya estás situado en esa voz y bueno, pues eso, tirar trabajo y para adelante. En el sentido que apuntas, a veces ocurre que estás en otras series o en otras películas también y el director tiene que tener cuidado de recordarte cuál era el registro que tú estabas usando en esa serie en concreto. Eso es lo que, la siguiente pregunta, el registro, ahora hablando en animación, pero claro, el registro en imagen real es más normal, pero el registro, vamos a suponer, en series histriónicas como Ren, Stimpy y todas estas series que requieren un tono más habitual, es difícil mantener a lo largo de las grabaciones de los días esa voz. Sí, porque todos tendemos un poco de forma natural a ir a lo fácil. Y esa es también una de las labores fundamentales del director, el pincharte un poco para que no caigas un poco, a veces por cansancio físico. Si toca una mañana larga de varias horas de doblaje en las que tu personaje se está peleando, como pasaba mucho en Dragon Ball, y tienes que estar todo el rato gritando y rompiendo la voz, pues de forma natural probablemente a la segunda o tercera hora tiendes a hacer que el registro vaya cayendo un poco. Entonces, y además de forma inconsciente, pues ahí el director tiene que estar un poco pendiente de que no se te vaya, de que estés adecuado, de estimularte un poco para que no te caigas, porque a veces, incluso físicamente, se dobla de, hombre, peor estar en otros oficios y en otras profesiones, ¿no? Pero sí es verdad que empezar a las 8 de la mañana a gritar y no parar hasta las 12, pues puede ser cansado, puede ser duro. Además, a veces son registros emotivamente muy intensos, de lloros, de risas, de rabia, y puede uno acabar bastante cansado. Sí, luego también hay registros o efectos, ¿no? Hay cosas que son más fáciles, ¿no? Que son más, no sé, pues darle un ligero efecto. Yo ahora me estoy recordando, doblando Echecaltechoac, ¿cómo era en inglés? Rugrats o... Echecaltechoac.
Yo recuerdo que además que la dirigía Félix, por cierto, y yo hacía un personaje, el Chucky, como un Chucky. Bueno, en realidad el toque, lo que le marcaba la diferencia de ese personaje un poco era el toque ese, como si tuviese rostro de rato y así muy piadoso. Pero eso es un efectillo que, bueno, una vez que lo tienes, pues bueno, es más fácil, ¿no? Que sean las 8 de la mañana, porque que a las 8 de la mañana nos fastidia, ¿no? Pero sin embargo, otros registros son más cansados, ¿no? Hace poco hemos estado hablando de una serie que creo que es canadiense, Atomic Betty. Yo tenía un personaje de Chimpark, Sparky en inglés, y la verdad es que el doblador canadiense creo que también es, pues era increíble, el registro tan agudo, es que no sé si es una voz de esas que llaman de silbido o qué, ¿no? Es un actor cómico con mucha capacidad y claro, era un registro súper agudo, con unos falsetes, ¿no? Entonces claro, llegas allá a esas horas, porque luego es verdad que ese tipo de registros a lo largo del día, a lo largo de las horas, pues bueno, también tu voz se va calentando y bueno, pues llegas con más facilidad, pero en un primer momento, pues, tienes que ponerte a hablar así, llegas medio dormido de tu casa, pues por poner un ejemplo, el mismo Vegeta, nuestro querido Vegeta, pues doblar a Vegeta